Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en una historia que, créanme, los dejará sin aliento. Vamos a hablar de Kerem Bürsin, uno de los actores turcos más queridos y aclamados a nivel internacional. Pero no vamos a hablar de sus éxitos profesionales, ni de sus proyectos más recientes. No. Hoy vamos a adentrarnos en un terreno mucho más íntimo, mucho más personal. Vamos a revelar un secreto que Kerem mantuvo oculto durante mucho tiempo, un secreto que lo pinta como un hombre de una sensibilidad y un romanticismo que superan cualquier ficción. Vamos a hablar de lo que Kerem hizo por amor. Y cuando digo lo que hizo, quiero que se preparen porque no es una simple declaración o un ramo de flores. Es algo mucho más profundo, mucho más significativo. Es una acción que revela la verdadera esencia de su corazón. Pero antes de que me emocione demasiado y revele el misterio demasiado pronto, déjenme recordarles que si son nuevos por aquí, consideren seriamente suscribirse al canal. Tenemos un montón de contenido emocionante preparado para ustedes, desde noticias del mundo del espectáculo turco hasta análisis de series y películas, pasando por entrevistas exclusivas y, por supuesto, historias tan impactantes como la que están a punto de escuchar. Suscribirse es completamente gratis y les permitirá estar al tanto de todo lo que publicamos. Además, si les gusta el contenido que hacemos, no olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así no se perderán nada. Ahora sí, sin más preámbulos, prepárense para adentrarse en esta historia que, les aseguro, los conmoverá hasta la médula. Agárrense fuerte porque el viaje está a punto de comenzar. Para entender la magnitud de lo que Kerem hizo por amor, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. No voy a revelar nombres ni detalles específicos que puedan comprometer la privacidad de las personas involucradas, pero les daré el contexto necesario para que comprendan la situación. Hace algunos años, Kerem conoció a una persona que lo cautivó desde el primer instante. No era una actriz famosa ni una figura pública. Era una persona común y corriente, una persona con una belleza interior que irradiaba luz. La conexión entre ellos fue instantánea y profunda. Se enamoraron perdidamente. Imaginen la escena, un encuentro casual, quizás en un café tranquilo en Estambul, o tal vez en un evento benéfico discreto. Las miradas se cruzan, una chispa se enciende y de repente el mundo se reduce a ellos dos. Kerem, acostumbrado a los reflectores y las cámaras, se sintió atraído por la autenticidad y la naturalidad de esta persona. Era una bocanada de aire fresco en un mundo a menudo superficial. Pero como suele suceder en la vida, el camino hacia la felicidad no siempre es fácil. La persona que Kerem amaba enfrentaba una situación personal muy difícil, una situación que la hacía sentir insegura y vulnerable. No me adentraré en los detalles, pero basta con decir que necesitaba apoyo, necesitaba sentirse amada y protegida. Piensen en una tormenta perfecta de circunstancias adversas, problemas familiares, dificultades económicas, quizás incluso un problema de salud. Era un momento de fragilidad extrema, un punto de inflexión que podía marcar el rumbo de su vida. La persona que Kerem amaba se sentía sola, perdida y sin esperanza. Y aquí es donde entra en juego la verdadera esencia de Kerem. En lugar de simplemente ofrecer palabras de consuelo o regalos materiales, Kerem decidió actuar. Decidió hacer algo que cambiaría la vida de la persona que amaba para siempre. Muchos en su posición se habrían conformado con un gesto romántico grandilocuente, una escapada exótica o un collar de diamantes. Pero Kerem entendió que lo que realmente necesitaba era algo más profundo, algo más duradero. ¿Y qué fue ese algo? Pues bien, Kerem, en secreto, sin buscar reconocimiento ni publicidad, se dedicó a crear una fundación. Sí, una fundación. Pero no era una fundación cualquiera. Esta fundación tenía un propósito muy específico: apoyar a personas que enfrentaban situaciones similares a las que estaba atravesando la persona que amaba. Era una idea audaz, ambiciosa, pero también profundamente humana. Kerem no solo quería ayudar a su amada, sino que quería extender su mano a todos aquellos que se encontraban en una situación similar. Quería crear un refugio, un espacio seguro donde las personas pudieran encontrar apoyo, comprensión y esperanza. Kerem invirtió una cantidad considerable de su propio dinero para poner en marcha la fundación.
Contrató a un equipo de profesionales capacitados para brindar apoyo psicológico, legal y emocional a quienes lo necesitaban. Se aseguró de que la fundación contara con los recursos necesarios para operar de manera efectiva y sostenible en el tiempo. Imaginen la magnitud de la inversión. No solo se trataba de dinero, sino también de tiempo, energía y dedicación. Kerem se involucró personalmente en cada aspecto de la creación de la fundación, desde la búsqueda de la ubicación ideal hasta la contratación del personal adecuado. Quería asegurarse de que todo fuera perfecto, de que la fundación pudiera cumplir su misión de manera efectiva. Pero lo más sorprendente de todo es que Kerem mantuvo su participación en la fundación en completo secreto. No quería que la gente lo viera como un benefactor generoso, ni quería que la persona que amaba se sintiera en deuda con él. Simplemente quería ayudar, quería hacer una diferencia en la vida de los demás, y quería hacerlo desde el anonimato. Él entendía que la verdadera generosidad reside en el acto mismo de dar, sin esperar nada a cambio. Quería que la fundación fuera un reflejo de su amor y su compasión, no una herramienta para alimentar su ego. Durante meses, Kerem dedicó gran parte de su tiempo libre a trabajar en la fundación. Se reunía con el equipo directivo, supervisaba los proyectos, y se aseguraba de que todo funcionara a la perfección. Incluso llegó a participar en algunas actividades de voluntariado, siempre de incógnito, para estar en contacto directo con las personas que recibían ayuda. Imaginen a Kerem, la estrella de cine, lavando platos en una cocina comunitaria o ayudando a pintar un mural en un centro juvenil. Nadie sospechaba que el famoso actor estaba allí, trabajando codo a codo con ellos, compartiendo sus historias y ofreciendo su apoyo. La persona que Kerem amaba, por supuesto, no tenía ni idea de lo que él estaba haciendo. Ella sabía que Kerem era una persona generosa y solidaria, pero no imaginaba la magnitud de su compromiso. Ella veía su apoyo emocional, sus palabras de aliento, sus pequeños gestos de cariño, pero no podía ni siquiera imaginar que detrás de todo eso se escondía un proyecto mucho más grande y ambicioso. Fue solo después de mucho tiempo, cuando la fundación ya estaba consolidada y funcionando a pleno rendimiento, que Kerem decidió revelar su secreto. Y lo hizo de una manera muy sutil, muy delicada. No fue una gran declaración pública, ni una entrevista exclusiva. Simplemente le contó la verdad a la persona que amaba, en un momento íntimo y personal. Imaginen la escena, una cena tranquila a la luz de las velas, una conversación profunda y sincera. Kerem, con el corazón en la mano, le confiesa su secreto. Le explica su motivación, su deseo de ayudar, su amor incondicional. La reacción de ella, como pueden imaginar, fue de absoluta sorpresa y emoción. No podía creer lo que estaba escuchando. Se sentía profundamente conmovida por la generosidad y el altruismo de Kerem. Se dio cuenta de que su amor por ella era mucho más profundo y significativo de lo que jamás había imaginado. Las lágrimas corrían por su rostro, no solo por la sorpresa, sino también por la inmensa gratitud que sentía. Se dio cuenta de que había encontrado a un hombre verdaderamente especial, un hombre que no solo la amaba, sino que también estaba dispuesto a hacer todo lo posible para ayudarla a superar sus dificultades. Esta historia, señores, es una prueba irrefutable del corazón noble y generoso de Kerem Bürsin. Es una demostración de que el amor verdadero no se mide en palabras, sino en acciones. Es una lección de que la verdadera felicidad se encuentra en ayudar a los demás, en hacer una diferencia en el mundo. Va más allá de los clichés románticos y se adentra en un territorio de compromiso, empatía y sacrificio. Kerem no solo le dio a su amada un lugar seguro en su corazón, sino que también creó un refugio para aquellos que se sentían perdidos y desamparados. Y quizás se pregunten por qué Kerem mantuvo todo esto en secreto durante tanto tiempo. Pues bien, la respuesta es muy simple, porque lo hizo por amor, no por fama. No buscaba reconocimiento ni aplausos. Simplemente quería ayudar a la persona que amaba y a otras personas que enfrentaban situaciones similares. Él sabía que la verdadera recompensa estaba en el acto mismo de dar, en la satisfacción de saber que estaba haciendo una diferencia en la vida de los demás. Esta historia me parece tan inspiradora, tan conmovedora, que no podía dejar de compartirla con ustedes. Creo que es importante conocer este lado de Kerem, este lado humano y vulnerable que a menudo queda oculto detrás de su imagen pública. A veces nos dejamos llevar por la fama y el glamour, y olvidamos que detrás de las celebridades hay personas reales, con sentimientos, con sueños y con la capacidad de amar incondicionalmente. Creo que esta historia nos enseña que todos podemos hacer una diferencia en el mundo, por pequeña que sea.
Nos enseña que el amor verdadero es un amor que da, que se entrega, que se sacrifica por el bienestar de los demás. Y nos enseña que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y la generosidad. No se necesita ser famoso o rico para marcar la diferencia. Un pequeño gesto de bondad, una palabra de aliento, una mano amiga pueden tener un impacto enorme en la vida de alguien. Así que la próxima vez que vean a Kerem Bürsin en la pantalla, recuerden esta historia. Recuerden el secreto que guardó durante tanto tiempo. Recuerden el acto de amor que lo define como persona. Y recuerden que detrás de cada figura pública hay una persona real, con sentimientos, con sueños, y con la capacidad de amar incondicionalmente. Recuerden que la fama es efímera, pero el amor y la generosidad perduran para siempre. En resumen, hoy hemos descubierto un secreto impactante sobre Kerem Bürsin, su dedicación silenciosa y altruista a una fundación que creó para apoyar a personas en situaciones difíciles, todo por amor a alguien especial. Este acto revela su verdadera esencia, un hombre de gran corazón y generosidad. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado del amor y la importancia de la empatía y la compasión. Gracias a todos por acompañarme en este viaje emocional. Espero que esta historia los haya conmovido tanto como a mí. Quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció este secreto? ¿Conocían esta faceta de Kerem Bürsin? ¿Qué piensan de su acto de amor? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos. Sus opiniones son muy importantes para mí y me ayudan a crear contenido que realmente les interese. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté contándoles esta historia. Recuerden que el amor verdadero es un amor que da, que se entrega, que se sacrifica por el bienestar de los demás. Y recuerden que todos podemos hacer una diferencia en el mundo, por pequeña que sea. No subestimen el poder de un simple acto de bondad. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un vídeo. Y por supuesto, dejen sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan de esta historia. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que les guste. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. No olviden seguir soñando y amando con todo su corazón. Adiós.